Yo sé que a muchos no les gusta leer mucho cuando van a predicar, pero yo quiero extenderme un poco en la lectura. Filipenses capítulo 3, verso 1 dice: por lo tanto, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros seguro. Parece ser que estas palabras eran repetidas, y Pablo dice: para mí no es molestoso siempre decirle lo mismo, siempre y cuando aún no habéis aprendido todo el mensaje. Una vez una persona escuche un mensaje y el Espíritu les guíe a repetírselo, hágalo. Y hágalo. Y no se es molestoso hasta que aprenda. Amén. Como los muchachos. Se le corrige y se le dice lo mismo hasta que aprenda. ¿No? A mí era así. La iglesia tiene que recibir el mensaje una y otra vez. El mismo mensaje. No importa. Pablo dice: quizá a ustedes les molesta, pero a mí no. Y por cierto, al Señor tampoco. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque yo tengo también de qué confiar en la carne, dijo Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, y yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en otras palabras, su padre era hebreo, su madre era hebrea, sus 4 abuelos eran hebreos. No había mezcolanza. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Sí, de alguna manera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Que dijo Pablo, que él no es aún, que no es Él, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque para ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo resucitaremos? Con un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Jesús, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 4, verso 1.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. La iglesia de Filipo, o los filipenses, era una iglesia leal a Pablo. Cuando Pablo estuvo predicando en el sur de Grecia, prácticamente ellos sostuvieron económicamente a Pablo. No era una iglesia próspera en el sentido financiero, no era una iglesia rica, más bien Pablo dice que ellos eran profundamente pobres, pero a pesar de su pobreza se entregaron a sí mismos y sostuvieron a Pablo. La iglesia de los filipenses es una iglesia leal a Pablo, es una iglesia de amor, es una iglesia de cuidado, es una iglesia que sostuvo a Pablo. Cuando Pablo predicaba gratuitamente para los de Corintios, para los de Acaya, para los del sur de Grecia, eran las iglesias del norte, Macedonia, quienes sostuvieron económicamente a Pablo. Fíjense que Pablo escribe esta carta en el año 61 de la era cristiana. Pablo está encarcelado en Roma, es su primer encarcelamiento. Pablo tuvo 2 encarcelamientos. El primero en Roma, en el año alrededor del año 58, fue encarcelado en Israel y fue soltado en el año 62. Pablo a esta altura no sabe si va a morir o si Dios le va a preservar la vida. Realmente Dios lo preservó y Pablo pudo vivir hasta el año 67, donde fue apresado por Nerón y fue ejecutado o fue degollado. ¿Cómo dice cuando alguien le corta la cabeza? Decapitado. Pablo, estando preso en Roma, recibe un mensajero llamado Epafrodito. Epafrodito es un hombre leal, es un ícono de un mensajero fiel, es un hombre que va donde Pablo desde Filipo, recorre larga distancia. Y recuerde que en esos tiempos no habían aviones, no habían trenes, no habían vehículos. El transporte era mucho más arcaico y, por cierto, mucho más peligroso. La realidad es que Epafrodito llevaba una ofrenda de los hermanos de Filipo para Pablo. Él tenía una misión específica. Primero, saber el estado de Pablo, llevarle una ofrenda y, por cierto, hablarle también y servir a Pablo en sus prisiones. Esa fue la misión tridimensional de Epafrodito. Llevarle una ofrenda a Pablo para conocer la condición de Pablo y servir a Pablo en la cárcel. La realidad es que Pablo se siente muy alegre cuando recibe esta ofrenda de amor y devuelve a Epafrodito a Filipo, pero lo devuelve con esta carta, que es la carta de los filipenses. ¿Cuántos están aquí hoy? Estamos aprendiendo, ¿no? Epafrodito, al llegar a Roma, enferma gravemente y está al punto de morir. Pero Dios milagrosamente lo rescata de las garras de la muerte. Epafrodito es un ícono de un mensajero fiel, de aquel que testifica en contra de todo obstáculo. Epafrodito es un ejemplo, un tipo de aquel que lleva el mensaje de la verdad a pesar de los obstáculos. Le costó casi su vida, pero a pesar de esto llegó a Roma y pudo bendecir a Pablo con una ofrenda. Este hombre es un ícono, es un ejemplo de lo que es un mensajero fiel, aquel que tiene un destino y no importa los obstáculos, no importa los vientos contrarios, él va a llevar el mensaje, él va a llevar la ofrenda, él va a llevar la bendición. Nosotros somos los Epafroditos de esos tiempos. No vamos a llevar ofrendas financieras, pero sí vamos a hablar de la gran ofrenda de nuestro Dios, la ofrenda de su Hijo por nuestros pecados.
Vamos a llevar buenas nuevas. El evangelio significa buenas nuevas. ¿A quiénes? A los que están encarcelados, para declarar que en Cristo Jesús hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al igual que Epafrodito, tendremos obstáculos. Algunos se enfermarán, otros morirán, otros sellarán su testimonio con su propia vida. Pero no importa cuáles sean los obstáculos, lo importante es que el mensaje llegue y que las vidas se salven. Amén. Pablo, en el capítulo 3 del libro de Filipenses, habla de los problemas y de los ataques que recibe esa iglesia. La iglesia estaba siendo atacada por un grupo de hombres que eran llamados los judaizantes. Ellos decían que la fe sola no era suficiente para salvar un alma. La sola fe en Cristo Jesús, la gracia, no era suficiente. Era necesario circuncidarse y guardar ciertos preceptos de la ley. Pablo les llama a ellos los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros. Estos son los epítetos que Pablo usa contra ellos, porque estos hombres estaban distorsionando el mensaje puro del evangelio. Nosotros no solamente predicamos que en Jesús hay salvación, sino que decimos que la sangre de Cristo única y exclusivamente es la que puede salvar a un pecador. No podemos añadirle otras cosas. Los mutiladores del cuerpo o los falsos maestros te enseñan: tienes que tener fe, pero junto con la fe tienes que realizar esta ceremonia, tienes que cumplir estos ritos. Si tú tienes fe, pero tú no te quitas los pantalones y te pones una falda, no vas al salón, no te tiñes el cabello, tú no te despiras las piernas, tú no eres salvo. Fe más obra igual a salvación. Y Pablo decía: no es así. Solo la fe en Cristo nos salva. La santidad no es causa de salvación, la santidad es consecuencia de la salvación. Tú debes ser puro y santo y debes obedecer a Dios a causa de tu gratitud a Dios, porque Él murió por ti y Él cargó con tus pecados. Todo aquel que cambia el mensaje es un mal obrero. Todo aquel que quiera añadir. Algunos dicen: ok, tú eres salvo, pero tienes que pertenecer a nuestra organización religiosa para salvarte. O tienes que vender revistas de puerta en puerta. Tú eres salvo, pero no es así. Tienes que ir a un lugar intermedio que llamamos purgatorio, para que con los rezos y los ruegos de tus familiares, al cabo de cierto tiempo, tú puedas purgar tus pecados. Y eso es una aberración. Y eso es una falsa doctrina en contra de la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo tiene poder para expiar todos nuestros pecados, y en Cristo somos presentados delante de Dios como justos, salvos e hijos de Dios, para agradarle y para servirle. No hay que añadirle más nada. Hay que predicar el mensaje tal como lo hemos recibido, íntegramente, no añadirle. Pablo tiene unas palabras muy fuertes para los gálatas. Los gálatas habían sido desviados de la enseñanza original y se les decía que tenían que circuncidarse. No basta, decían los maestros judaizantes, no basta con aceptar a Cristo, tienes que guardar el sábado. Y hay cristianos que guardan el sábado porque creen que si no guardan el sábado pierden su salvación. Y el sábado es un precepto de la ley. El sábado es una representación y una tipología del reposo que íbamos a recibir en Cristo Jesús, porque Jesús en la cruz del Calvario crucificó todas nuestras maldiciones y el yugo de la ley se nos fue quitado, y ahora vivimos en el reposo de Dios.
Ya no hay que hacer para hacer. Ya por cuanto soy en Cristo, ahora puedo hacer. Gálatas capítulo 5, verso 3. Estas fueron las palabras fuertes, confrontativas, hiriente y cortante de Pablo. Aquellos que habiendo aceptado a Jesús estaban circuncidándose y guardando ciertos preceptos de la ley. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Usted quiere guardar el sábado? Muy bien. Guárdame toda la fiesta. Guárdame el 7º año. Guárdame el año del jubileo. Usted no es de la ley. Guárdalo todo. Guárdame las 7 fiestas. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés. Porque tú no puedes obedecer a media. O obedece completo o no obedece. Verso 3. Otra vez testifico que todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda. Verso 4, ahora sí. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¡Wow! Yo no necesito guardar el sábado. Ya yo vivo en mi reposo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Y me dicen, pastor, ¿usted guarda algún día? Sí. ¿Cuáles? Lunes. El martes también. El miércoles también. ¿Y cuándo trabaja? Yo no trabajo. Yo sirvo a Jesucristo. No significa que usted no trabaje laboralmente, sino que ya usted no necesita esforzarse para presentarse justo delante de Dios. Porque ahora a través del prisma de Jesús, por medio de por gracia, por medio de la fe, Dios te presenta, Cristo te presenta delante de su Padre limpio, pues su justicia nos ha sido imputada y nuestro pecado le fueron imputados a Él. Por lo tanto, ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo nuestro pecado y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y somos declarados por el poder de Jesús hijos de Dios. Los mutiladores del cuerpo, los perros, las malas bestias, palabras fuertes que Pablo usa para referirse a estos maestros. Segundo ataque terrorista. Porque yo veo tres condiciones de ataque. Verso 1 al 7 habla de los maestros judaizantes. Aquellos que le decían, no basta solamente con creer en Jesús, tienes que guardar los preceptos de la ley. Desde el verso 8 hasta el verso 17, Pablo no está tratando una problemática existente en la iglesia de Filipos, pero yo sí quiero tomar estos versos, porque Pablo lo que está diciendo, yo ahora que soy justificado en Jesús, me estoy extendiendo a la perfección, para llegar a la vida de resurrección. Me estoy extendiendo, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante para alcanzar la vida de resurrección. ¿Cuál es la vida de resurrección? La vida nueva en Cristo. Ya no estamos llamados a vivir nuestra vida antigua, nuestra vida antes de Jesús, nuestra vida de pecado. Ahora Dios en Cristo Jesús nos ha capacitado para vivir una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que mentía, ya no mientas más. El que adulteraba, ya no adultere más. El que engañaba, ya no engañe más. Por lo tanto, ahora en Cristo estamos llamados a vivir una nueva vida en resurrección. Dejar las cosas de los muertos para vivir ahora en la vida de Cristo, en la nueva vida en Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero hay una palabra que Pablo usa poderosamente y es cuando él dice, no es que yo haya alcanzado la perfección, pero una cosa hago, olvido lo que está detrás y me extiendo a lo que está delante. Yo aún no soy perfecto, pero estoy camino a la perfección. Ahora viene una pregunta.
Si Pablo, que fue el escritor de 14, para mí 14, algunos dicen 13, 14 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Si Pablo, que escribió inspirado, repito, de los 27 libros, él escribió 14 para mí. Si Pablo subió al tercer cielo y oyó palabras que a ningún hombre le es permitido escuchar, si Pablo, que tenía una sabiduría poderosa de Dios, si Pablo, que levantó muertos, que sanó a muchos, que los paños de Pablo eran usados para liberar endemoniados y sanar a los enfermos, dijo que él no era perfecto, ¿por qué usted quiere pedirle a los líderes y al pastor que sea perfecto? El problema de muchos de nosotros es que criticamos a un líder y generalmente creemos que porque criticamos sus imperfecciones, nosotros tenemos la razón. El hecho de que alguien sea imperfecto no significa que usted tenga licencia para criticar. No critique a una persona sus imperfecciones porque también tú la tienes. Ahora, si Pablo aún no era perfecto, ¿quién ha dicho que muchos de nosotros lo somos? Y hay gente que critican a un líder y dicen, pero yo no digo mentira. Yo no te estoy diciendo que tú dices mentira. Lo que te quiero decir es, ¿quién eres tú que critica al siervo ajeno? ¿Cuál es nuestro deber? Orar para que Pablo sea perfecto. ¿Cuál es nuestro deber? Orar para que nuestros hermanos sean perfectos. ¿Quién es perfecto aquí? ¿Hay alguien perfecto en esta iglesia? ¿Me pueden por favor hacer una encuesta para ver si en toda la República Dominicana hay un cristiano que no peque, que sea perfecto? Y si lo dice, ya tiene el primer pecado, la arrogancia y el orgullo. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tenemos que aprender a vivir con nuestras imperfecciones. Que tenemos que aprender a ver en nuestros hermanos errores y pifias sin necesidad que usted salga corriendo a criticarlo por detrás. Que tenemos que aprender que nosotros somos templos en construcción, edificios en construcción, que aún no se ha mostrado toda la belleza de la obra terminada, pero tenga paciencia porque Cristo, que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Amén. Hay un tercer problema, hay un tercer ataque, y eran aquellos que son sensuales. Estaba primero los judaizantes y ahora está el otro extremo, aquellos que usan la gracia como licencia para pecar, cuyo Dios es el vientre, que no sufren la sana doctrina, que dicen ya yo soy salvo, ya Cristo me amó, ya me perdonó todos mis pecados, y se dan a una vida licenciosa y pecadora. Pablo los llama enemigos de la cruz de Cristo, porque es en la cruz donde yo debo sacrificar y crucificar mis pasiones pecaminosas. Es en la cruz donde debe morir el viejo hombre. Es en la cruz donde deben morir mis pasiones pecadoras. Es en la cruz donde debo crucificar mi orgullo, mi arrogancia, mi egoísmo, mis pasiones desordenadas. Es en la cruz donde crucifico mi lengua. Es en la cruz donde crucifico mis murmuraciones. Es en la cruz donde yo tengo que morir al pecado para ahora vivir en la nueva vida en Cristo. Pero estos sensuales pensaban que como ya eran salvos, no importaba. Lo importante era
darle rienda suelta a su carne. Y todo el que piense así. En estos días yo vi a un hermano, a una persona que está divorciándose, casándose. Y yo le dije, mira, yo no sabía. Yo lo dije, si te divorcias, no te me cases más. Lo que yo no sabía es que estaba enamorando a una muchacha para casarse. Porque si tú haces eso, tú me dices a mí que el nuevo nacimiento en ti no se realizó. El que nace de nuevo no vive en pecado. El que nace de nuevo odia el pecado. El que dijo sí a Jesús no puede revolcarse en el pecado. Y si lo hace, tiene que sentirse asqueante a sí mismo. La persona que vive en el pecado, miren hermano, es sencillo. Si usted me toma a mí y me lanza una pocilga, yo tengo que decir, es que yo no puedo vivir aquí. El mal olor, el lodo, la suciedad, yo no puedo. No va con mi naturaleza. Pero el puerco se siente bien. Él no se siente incómodo. Cuando una gente se revuelca en el pecado y no hay en ellos conciencia de pecado y no hay arrepentimiento, lo que me dice a mí que no es, déjame no seguir, que no ha cambiado su naturaleza. Los sensuales. Y ahora viene un tercer ataque. Aquellos que son legalistas, número uno. Si tú no haces esto, y en tu iglesia no te dicen que tú no debes ir al salón, los legalistas. No. ¿Y qué haces tú con los labios pintados? Así se pintan las Jezabeles. ¿Y qué haces tú con esas pantallas? ¿Y ese pelo color rubio? ¿Qué es eso? Y tú no sabes que la Biblia dice que en silla de escarnecedores no se ha sentado. ¿Cómo tú vas a los salones de belleza a sentarte donde hay escarnecedoras que se han sentado? Y yo le pregunto, y cuando usted va a un vuelo aéreo, ¿usted se siente en una de esas sillas o usted va parado ahí? Hermanas que no se afeitan las piernas, las pobres, que uno tiene que decir, hermana, desforéstese en el nombre de Jesús. Porque creen que pierden su salvación. Pobres hermanas de 30 años y parecen de 60. El diablo sale corriendo porque se asusta, no porque lo reprenden. Legalismo, pero por el otro lado, el otro extremo, la vida cristiana light, donde ya nada es nada, donde el cristiano no se diferencia del mundo. Iglesia bajo ataque. Este es el tercer ataque, porque hay un ataque terrorista, pero le vamos a decir en el nombre de Jesús que nosotros somos más que vencedores y que la victoria es de la iglesia de Cristo. Aleluya. Miren, el tercer ataque está en el capítulo 4. Dos hermanas hermosas, colaboradoras de Pablo, mujeres de Dios, se llamaban Evodia y Síntique. Y Pablo hace un paréntesis y le dice, y ruego a Síntique y Evodia que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque estas hermanas, con esa discusión y esos problemas y esa contienda, estaban afectando a la iglesia. Cuando en la iglesia el enemigo siembra discordia, el enemigo siembra malas percepciones, diferencias, palabras, pensamientos, que hacen que dos personas nacidas de nuevo, hijas de Dios o hijos de Dios, se enemisten dentro de la iglesia. Y hay adversidades. Cuando hay una guerra, un campo de batalla,
dentro de las mismas iglesias porque no son de un mismo sentir. El enemigo está sembrando malas percepciones. El enemigo toma peque y lo llena en contra de nosotros y así lo va haciendo contra las personas. Y el enemigo hablando y muchas veces ven cosas que parecen ser, pero no es. Y lo va a enemistar a usted contra su esposo y va a tratar de enemistarlo contra el hermano, contra el amigo, y va a tratar de enemistarlo contra toda la iglesia. Mire, el pastor ni te saludó. ¿Qué es lo que él se cree? El buchú ese. Pero si tú fueras Luisma o el amigo de Luisma, hasta un abrazo te da. Sembrando. Nosotros decimos, sembró cizaña. El problema es que nosotros permitimos que la cizaña crezca. Es el ataque más sutil del enemigo. Si primero él trata de contaminar la doctrina, pero si no puede, contamina los corazones de los hermanos. Iglesia bajo ataque. Necesitamos un ministerio de seguridad que esté de rodillas, haciendo escudo de oración contra el diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Estamos aquí, óyeme, y decimos que Dios confunde todo plan del enemigo. Atamos todo plan del enemigo ahora en el nombre de Jesús y proclamamos cielos abiertos, lugares donde el poder de Dios se ha de manifestar. Llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo, derribando argumentos y fortaleza y estableciendo la palabra de Dios. Y en cuanto a nosotros, la paz, la armonía, el amor, porque una iglesia unida es una iglesia fuerte, es una iglesia militante, es una iglesia que conquista, es una iglesia que puede proclamar con efectividad la palabra de Jesús. Ruego a Boda y a Sintique que sean del mismo sentir. El verso 3, Reina Valera 60, que es la que leemos todo, no lo dice de esta manera, pero en el original que lo leí, vi en otras versiones algo diferente, no sé por qué, y el original lo dice como lo dice las otras versiones, pero Reina Valera no sé por qué. Recuerden que las versiones no son inspiradas. La Biblia es inspirada, pero las versiones no son inspiradas. Y él eludió este nombre. Mire lo que dice en el original, verso 3: a ti también Cícigo, oye qué nombre, Cícigo, compañero de trabajo, tanto de hecho como de nombre, te ruego que ayudes a estas mujeres. ¿Quién era Cícigo? Un compañero de Pablo. Su nombre, por eso su nombre significa compañero en el yugo. ¿Quién era Cícigo? No tengo ni la menor idea, porque la Biblia no lo menciona más que no solamente en este verso. Inclusive Reina Valera no lo menciona. Pero ¿qué es lo que Pablo dice? Hay dos hermanas en la iglesia que se están jalando los moños y necesitamos un Cícigo en la iglesia, un pacificador, que le digan: ven acá, mi hermana, ven acá, aquí hay un problema entre las dos, vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que ella dijo y qué fue lo que usted dije. Ustedes son hermanas, no se peleen. La paz de ustedes es importante en esta iglesia. Y empezamos a hablar, que tú dijiste esto, no, pero yo lo que quise fue, y necesitamos un Cícigo para que Bodia y Sintique, perdónenme que la tomes como ejemplo, tenga la paz. Porque mientras en ellos no hay paz en la iglesia. En una familia, cuando están dos hermanos enemistados, nadie está bien. Ni el papá, ni los hijos, ni nadie vive bien. Porque eso se percibe en la atmósfera, se siente en el ambiente. Necesitamos Cícigos aquí.
Gente que sean pacificadores. Gente que diga, vamos a ver, y si hay que pedir perdón, pues se piden perdón. Y si hay que reconciliarse y darse un abrazo, porque aquí no me salen hasta que no se abracen. Y de ahora en adelante establecemos un pacto de amistad y de amor, que cualquier diferencia y cualquier situación en la cual haya un resquebrajamiento de la relación, ustedes puedan llamarse, hablar y ser sinceras una con la otra, pedirse el perdón y reconciliar. Y sobre todas las cosas, mantener el vínculo de la paz. Pueden sentarse. ¿Cuánto da un aplauso a Jesús? Ruego a Bodre y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Y si sigo? No se ríen del nombre, es feo, pero es efectivo el hombre. Oye, si sigo, ayúdala. Porque hay un momento donde hay dos personas jalándose los moños. Ustedes no han visto en Facebook, en esos sitios, que están dos mujeres jalándose los moños. Y todo el mundo está firmando y nadie las separa. Así pasa en la iglesia. Hay gente que solamente está firmando. Y no estoy hablando de firmar en términos literales. Están comentando. ¿Tú oíste lo que le dijo la hermana Juana, la Juana Petra? ¡Ay! Firmando. ¿Y tú oíste esto? Firmando. Pero no hay atrevidos. No hay gente que ame el cuerpo. No hay gente que ame a Cristo, que pueda decir, espérese, se acabó esto, falta de pleito. Aquí somos todos hijos de Dios. Somos hermanos y somos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que le pasó a usted con esa hermana? Dígale, vamos a ver. Porque yo no me salgo de aquí hasta que la relación no se establezca. Porque no puede ser retenido la gracia. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, usted y usted están impidiendo que mi bendición llegue. Están pidiendo que la gracia llegue. Están impidiendo que las cosas fluyan por estar jalándose los moños, por una cosita, por una cosa, porque ella dijo, porque no dijo. Y ustedes están matando la gracia en medio nuestro. Así me gusta, suena lo duro. La labor de la iglesia no es decir, esto está mal, es que usted resuelva lo que esté mal. Es muy fácil decir, aquí hay problema, ¿y tú qué estás haciendo para solucionar el problema? Es ir donde la persona, es restaurar y es establecer una relación correcta para que las ebodias y los síntiques de la iglesia. Y yo no sé por qué estoy hablando esto. Usted, no crean que el pastor sabe nada. El pastor no sabe nada. Pero lo que el Espíritu Santo me da, eso yo lo hablo. Se han restablecido. Se han hecho. Iglesia bajo ataque. Pero yo quiero repetir las palabras que dijo George, el presidente de Estados Unidos, Bush, cuando fue atacado. Estados Unidos se ha sabido levantar de las cenizas. Y yo sé que la iglesia ha sabido levantarse en medio de todo ataque y crecer y ser fuerte y predicar el evangelio con más poder y más eficacia. No importa de dónde vengan los ataques, si estamos firmes en Cristo, Él es la roca inconmovible de los siglos. Dice la palabra, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Correremos a Él, buscaremos la luz de su palabra, estableceremos los conceptos correctos, las motivaciones efectivas y las intenciones correctas en el Espíritu. Estableceremos una relación poderosa en la iglesia. La iglesia de Cristo no será conmovida. La iglesia de Cristo se levantará victoriosa y triunfante. Somos triunfadores en Cristo. Es una iglesia de multiplicación. Es una iglesia que ha nacido para ser de bendición en esta tierra. Es una iglesia de naciones. Es una iglesia que es establecida como luz. El diablo podrá levantarse contra ti, pero no te puede vencer. Simplemente te hará más fuerte, te hará más experto, te hará más guerrero, te hará más hombre de Dios. Él probará tu fe,
pero tu fe saldrá de la crisis y de los desiertos fortalecida por el poder de Dios. Cuando pasamos por el desierto, no somos los mismos que salimos del desierto. Un Israel entró al desierto, pero otro Israel salió distinto. Así pasa con nosotros. La vieja naturaleza, la vieja generación murió, pero entró a la tierra prometida una nueva generación fortalecida con una mentalidad diferente, con un concepto distinto. Quiero que nos pongamos en pie, amados.